contaré una historia sobre mi infancia, de cuyos efectos no he logrado todavía recuperarme. Todo ocurrió en Ambalema, hace años ya. Aquella mañana se le hacía la despedida a la reina municipal, Omaira I, quien viajaba a representarnos en el reinado nacional. No obstante el fervor de los súbditos por la soberana oficial, la única y verdadera reina para mí era otra, Marta Cecilia. La atracción que ejercía sobre mí aquella niña de involucrarme en la aventura más temeraria en el transcurso de esas vacaciones. Tal vez hubiera podido estar menos perturbado por ella, de no haber sido porque estaba condenado a verla siempre. Mi desdicha era mi vecina. Rafaelito, ¿está su mamá? Sí, señora. Dígale que ya va para allá Marta Cecilia a medirse el vestido. Bueno, señora. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Videonautas. Hoy nuestro invitado es un cineasta, nacido en Sevilla por allá en el año de 1943. Él es antropólogo de la Universidad Nacional. Yo le doy la bienvenida a Lisandro Duque. ¿Cómo estás, Magda? Muy Agradezco bien. mucho la invitación. Muchísimas gracias por haber aceptado esa invitación. Don Lisandro, yo quisiera empezar por el principio, que rebobinemos todo el cassette y empecemos por... Usted es antropólogo de la Universidad Nacional. ¿Cómo hizo su primer acercamiento al cine? La antropología, de todas maneras, tiene muchos vínculos. Hay una modalidad de antropología social y de cinematografía antropológica. El cine es un instrumento, digamos, de exploración y de investigación de la realidad que en cierta medida facilitó ese vínculo mío con lo cinematográfico desde el momento en que la antropología. Circulaba mucha cámara por la carrera, cámara fotográfica, cámara de cine. En esa época no habían cámaras de video, pues las cámaras de video eran las que habían únicamente en las grandes cadenas. No habían, como hoy, cámaras portátiles, cámaras de cine de 16 milímetros. Pero además yo desempeñaba la crítica de cine en el periódico El Espectador. Yo tenía una columna semanal en el magazine que se llamaba Pantalla Mayor y dirigía el Cine Club 8 y medio de la Facultad de Ciencias Humanas. Que yo era un hombre muy activo en lo cinematográfico y a causa de eso seguramente cuando se produjo un boom de demanda de cortometrajes comerciales para las pantallas de cortometrajes, ese pequeño currículum mío le hizo pensar a algunos productores que comenzaron a ver productores como Arroz, gente que invertía porque era un buen negocio hacer cortos e insertarlos en los canales comerciales. Creyeron que yo, por ser crítico de cine y por ser cineasta, seguramente hubiera podido dirigir un cortometraje, entonces me llamaron. Creo que están equivocados, pero sostuve el cañazo y me fui comiendo el cuento y poco a poco terminé haciendo más películas, más cortos, etcétera. Bueno, y hasta el sol de hoy. Bueno, hablemos de una primera
suya como realizador, que fue entre 1974 y 1982 cuando usted desarrolla estos primeros cortos, de los que nos hablaba que son aproximadamente 8 o 9 según tengo entendido. Más o menos, ¿qué temáticas eran las que en ese momento usted trataba? Ese era un momento en el que la juventud, los sectores universitarios, académicos, estaban muy volcados a las temáticas sociales y conflictivas de carácter político. Había una vocación muy doctrinaria por hacer un cine de denuncia. Y aunque yo en algunos de mis cortos metrajes acometí, digamos, ese punto de vista, ese estilo de narrar, de lo contestatario, de lo crítico, de denuncia, etcétera. De todas maneras, yo tenía, puede que por la influencia de lo que significaban los estudios que estaba cursando de etnografía en la universidad, pero yo ya tenía una tendencia a no tratar de analizar o de reflejar la realidad con esa óptica siempre dogmática que intentaba meterle, embutirle mucha ideología a los relatos. No, yo tenía una tendencia más hacia lo humorístico, como hacia una mirada oblicua, diagonal, sobre la realidad, y mis hijos tenían una vocación irremediable de comedia. Así me ocupara de temas de carácter conflictivo y político. Hay otra característica, y es que estos cortometrajes en su mayoría eran de no ficción. En ese momento había mucho documental. Y después fue que ya como que el fuerte suyo que fue cogiendo más adelante fue la ficción. Yo empecé como a combinar los documentales con la ficción, pero mientras casi todo el mundo estaba leyendo a Lenin, y mientras de todas maneras yo era un activista político en la vida universitaria, de tercera línea, yo no fui un dirigente estudiantil significativo, pero mientras todo el mundo estaba en ese trajín de la lectura de Lenin, por ejemplo, de Trotsky, de Mao, en fin, Hegel, yo leía mucho a Chekhov, a Anton Chekhov, el gran cuentista ruso. Yo tenía un tumbadito hacia lo literario, y me gustaba mucho la ficción. Nunca fui un buen lector de esos textos escolásticos del marxismo, jamás. Los leí, me parecía que era preciso conocer su contenido, etcétera. La carrera los imponía en mucho sentido también. Pero no, yo tenía una tendencia a leer a grandes autores de ficción. Y creo que uno de los que más pudo haber influido a mí fue Anton Chekhov. Los cuentos de Chekhov, la mirada, la agudeza de Chekhov para detectar lo rutinario, lo cotidiano, lo ridículo, fue algo que me influyó sobremanera. Bueno, ya en 1982 usted encara la producción de un largometraje, su primer largometraje, que fue El Escarabajo, que tuvo un gran éxito, recibió premios como mejor guión, mejor dirección, mejor película en el Festival Nacional de Bogotá, recibió una mención especial en el Festival de Cine de Cartagena. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre la historia del Escarabajo? Yo fui un intrépido, un confianzudo, al suponer que en el año 80 pudiera estar listo y en un estado de madurez para dirigir un largometraje. Yo creo que para dirigirlo no estaba suficientemente maduro, pero creí que pero de todas maneras creo que sí lo estaba ya para escribirlo. Ese es un largometraje que está inspirado en una historia que ocurrió en mi pueblo, en Sevilla. Cuando yo estaba pelado, que estudiaba en primaria y en los primeros años del bachillerato, había un compañero de estudio al que todos admiramos mucho, que era un muchacho muy osado en lo deportivo, muy peleón. Era un muchacho como, me da la sensación de que era un poco solitario. Yo nunca le conocí, digamos, la familia. Le decíamos Chirrillas. Era el mejor jugador de
El mejor atleta, se las ganaba todas. Y tenía el rostro lleno de cicatrices como de una vida tormentosa, de mucha puñalada. Pero nosotros por eso mismo lo admirábamos. No era a pesar de eso que lo admirábamos, sino que él nos provocaba un alto éxtasis, un alto grado de éxtasis, porque parecía siempre como un pequeño aventurero de un mundo desconocido y violento. Pues Chirrillas, que era, como le decíamos, pero no recuerdo su nombre. Una vez con un amigo mío, se metió al cine, al Teatro Real de Sevilla, domingo en la noche a ver la nocturna, y el proyecto era quedarse, cuando se terminara la función, quedarse escondidos en la silletería y robarse esa noche los recaudos de todo el fin de semana. Chirrillas y Néstor Giraldo, que fueron los que tuvieron esa aventura, fueron descubiertos a las 5 de la mañana, porque no habían tenido la precaución de llevar comiso para comer en esa larga noche, y a las 5 de la mañana o 4 se levantaron a robar la dulcería del teatro, y el ruido de los papitos, de los chitos y los manimotos y los manís, ¿no?, los delató, porque a esa hora suena muy duro. Un policía los escuchó, los agarró, ellos se le volaron y el policía le pegó un tiro a Chirrillas. Eso nos impactó mucho generacionalmente a todos. Éramos como los fanáticos de ese joven como tan corajudo. Eso nos impactó mucho, y muchos años después fue que yo intenté saldar esa deuda con la memoria. Pero El Escarabajo es una película que, aunque cuenta esa historia, reproducida por mí en mi memoria, yo siento que le faltó la picaresca que se merecía a Chirrillas. El actor que hizo el papel protagónico era mexicano y no tenía nada que ver con la memoria que yo tenía del rostro tan intenso y tan lleno de vitalidad y de aventura de Chirrillas. Lisandro, antes de que continuemos un poco con tu historia, me gustaría que habláramos en este punto como de tus intereses temáticos. Ya nos acabas de contar que El Escarabajo es una historia que tiene que ver con tu memoria. No solamente la memoria es muy importante dentro de tus películas, sino también el pueblo, la provincia. Sevilla está muy presente, por ejemplo, en Visaúsa. Milagro en Roma es otra historia que se desarrolla en un pueblo, y una de tus últimas producciones, Los Niños Invisibles, también se desarrolla en un pueblo y se desarrolla en la década del 50. La memoria y el pueblo están muy presentes en tu obra. Sí, Magda, yo creo que es inevitable, ¿no?, que uno mantenga muy vigente la memoria de lo que fue su infancia. Es mi caso, por lo menos. En Sevilla yo viví hasta los 18 años, hasta que terminé mi bachillerato. Y esos años de la adolescencia, de la pubertad, de la infancia, son años muy intensos, muy fuertes. Así que ahí es donde le ocurre a uno lo más definitivo de la vida, pero sí creo que le ocurren cosas que lo impactan para el resto del tiempo. Y en todo caso yo tengo una memoria muy activa con respecto a toda esa existencia de infantil, mis amigos de infancia, de colegio, de bachillerato, etcétera, del Colegio Santander. Y no es porque uno quiera mucho a su pueblo. Mis paisanos me distinguen mucho diciendo que es que yo quiero mucho a Sevilla, y por eso hago tantas historias que aluden a Sevilla. En realidad no tiene nada que ver con el amor, tiene más con la memoria, porque es inevitable, siempre me están asaltando ese tipo de anécdotas, siempre me están cautivando, generando interés, una pasión por profundizar en ellas. Entonces siento que como que tengo que recontarlas, recrearlas, etcétera. Y mira, te cuento una cosa, la película Los Actores del Conflicto, que todavía no se ha visto, curiosamente, y es algo que no es deliberado, repito, también está inspirado en un episodio que ocurrió en Sevilla, y posiblemente los mismos sevillanos ni se acuerdan de eso. Cuando Carlos Sosa era comisionado de paz,
Voces de Sevilla. Cuando Carlos era comisionado de paz del gobierno Barco, unos sevillanos le pegaron una timada impresionante, lo estafaron a la oficina del comisionado, simulando ser guerrilleros que querían plata para reinsertarse a la sociedad. E hicieron venir a Carlos de Bogotá con camarógrafos y todo, después de que les había dado dinero la oficina del comisionado a esos falsos guerrilleros. Y llegó Carlos con un grupo de camarógrafos, etcétera, a esperarlos al lugar en donde supuestamente se iban a desmovilizar y nunca llegaron. Y los que estaban por ahí, los paisanos, dijeron: no, Carlos, mire, esos son un grupo de timadores que viven por acá y que si ocurre una erupción de un volcán y hay muchos damnificados, para allá se van y dicen que ellos son damnificados, que ellos también vivían ahí, necesitan vivienda. Si se inunda una vereda a la orilla del Magdalena, allá se van a pedir vivienda. Y ahora están aprovechando que la plata es para los que se reinsertan o se desmovilizan. Y entonces, mira, ellos le pegaron su tumbada. Entonces a mí ese episodio me gustó mucho. Ese episodio me lo contó a mí Chucho de Jarano, que fue comisionado de paz después, y que en la época de Carlos Sosa era asesor de la oficina del comisionado. Y me contó y me dijo: paisano, ustedes son unos pícaros. Y en efecto, esa historia informa que le hicieron esa picardía a un grupo de paisanos. Y a mí me pareció una anécdota muy interesante, y después la empecé a recrear y terminé escribiendo con eso el guión, próxima película, Los años del conflicto. Del cual vamos a hablar más adelante, Perfecto. más en detalle. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos aquí en Videonautas con Lisandro Duque. Tal y como lo había dicho el brujo, para lograr la invisibilidad, el obligaba a incurrir en innumerables peligros y a cometer varios pecados mortales al tiempo. Pero si no me arriesgaba, iba a ser imposible acercarme a Marta Cecilia para husmearle como un animal, algo que me obsesionaba. Este es un fragmento de Los Niños Invisibles, una película de Lisandro Duque que nos acompaña en la noche de hoy. Lisandro, yo quiero que sigamos un poco con tu historia y hablemos de Milagro en Roma. Milagro en Roma fue una película para televisión cuyo guión escribiste con Gabriel García Márquez. Me gustaría que nos hablaras de la experiencia de escribir un guión con un Nobel de literatura. Pues escribir un guión de un largometraje es una aventura devastadora, digamos, desde el punto de vista físico. Obliga mucho, a demasiado esfuerzo. Y obviamente pensar en que escribir un guión con García Márquez, una figura de tanta reputación, fama, etcétera, y talento, y por quien yo además siempre he sentido una enorme admiración, yo suponía que iba a ser más difícil, iba a ser una tarea de persuasión muy compleja para mí. No, felizmente mi vínculo con García Márquez en el orden laboral, en esas sesiones que tuvimos en 3 ocasiones trabajando en el guión, fueron relaciones muy fluidas, muy agradables. Yo me sentí muy bien trabajando con él. Creo que él también se sintió bien trabajando conmigo. Hubo una química, una simbiosis muy interesante acerca del tipo de logros que yo aspiraba a obtener con ese guión y de lo que él aspiraba a que se hiciera con su cuento, porque no es una obra y no un cuento, una columna periodística de García Márquez. Fue muy fluido el proceso, no hubo pues grandes complejos de inferioridad de parte mía, ni prepotencias de parte de García Márquez. Nos entendimos a la maravilla, todo funcionó bien. Milagro en Roma es, como lo dije antes, una película que desarrollaste para
para la televisión española. Sí. Más adelante hiciste otras ficciones que también fueron para televisión, La Vorágine y María. A mí me gustaría que nos hablaras un poco de cuál es la diferencia, si la existe, de hacer ficción para televisión y para cine. Una diferencia como del cielo a la tierra. A mí se me dificulta mucho ponerme ahora a fatigar a los televidentes, por ejemplo, explicándoles la clase de diferencias que hay entre ambos lenguajes. Tengo que citar apenas algunos. El cine se ve en pantalla grande, el formato soporte cine es químico y tiene una resolución visual muy superior a la de la televisión. En cambio, la televisión se ve, al menos para la época en que yo hice televisión, La Vorágine, María, etc., la pantalla de televisión es pequeña. La textura del electrónico de la televisión es imperfecta. Te podría decir eso al menos del tipo de televisión y de tecnología televisiva que había en esa época. Porque hoy en día existe la televisión de alta resolución. Pero las formas de producirse, las texturas, los tamaños, la diversidad del público frente al espectáculo. Cuando el público va a cine, compra crispetas, compra perros calientes y se sienta juicioso a ver cine. Y no soporta que nadie alrededor de él lo interrumpa, apagado por ir al cine, y se siente juicioso. En cambio, cuando se va a ver televisión, la gente está más relajada, no se desconecta el teléfono. Se le ayuda a los hijos a hacer las tareas mientras se ve televisión. Se puede salir y volver a entrar de la habitación en donde está el aparato, etc. Son dos lenguajes muy distintos, y sus dramaturgias son diferentes, en fin. No es igual el disfrute fílmico que el disfrute televisivo. El disfrute fílmico es social, colectivo. El disfrute televisivo es familiar, intimista, privado. Y ya llegó fuera la alcoba. Ya los televisores ni siquiera están en la sala de la casa, que es el área colectiva, digamos, de una familia, sino que están en la habitación. Es más, ya empieza a ser onanista y solitaria. Ya cada persona de la familia tiene su propio televisor en la habitación. Sí. Y todas estas diferencias de lenguaje y de tipo técnico generan para ti también algunas diferencias ya en el momento de escribir. Yo la primera vez que hice cine para televisión, pues hice cine sin tomar en cuenta que la televisión me obligaba a hacer más televisivo ese cine en el proceso de filmación, a hacer aproximaciones mayores. La televisión no aguanta un gran plano general, y sin embargo yo esos trabajos los hice en gran plano general, porque ignoraba estas diferencias a las que me estoy refiriendo en este momento. Pero ya cuando hice Vorágine, que fue una adaptación que yo escribí de la novela de José Eustacio Rivera, ahí ya estuve más atento a las singularidades y especificidades del lenguaje televisivo. Usé, a pesar de que estaba en la selva amazónica y de que Vorágine reclamaba mucho paisaje, etcétera, pero no abusé de los grandes planos generales, porque sabía que la televisión eso lo iba volviendo imperfecto y le quitaba resolución y profundidad de campo a esos grandes parajes selváticos. Ya. Bueno, hacia 1994, entre el 94 y el 96, diriges una de las escuelas de mayor prestigio en cuanto a producción de cine y televisión, que es la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo llegaste allá? ¿Cómo un colombiano llega a ese sitio? No es una hazaña, tampoco es que yo haya sido un astronauta. Mira, eso fue sencillo. Yo estaba dirigiendo la programadora de televisión a la que yo fundé, además, de la Universidad Nacional. Tenía dos programas muy interesantes en la Universidad Nacional. Esa programadora aún existe, esa productora ahora se llama UNTV. Yo la fundé, fui su primer director. Empecé a hacer sus dos primeros programas que se llamaban Uso de Razón e Historia de Vida. Esos programas eran sobre la Universidad Nacional, sobre profesores
ilustres de la Universidad Nacional, sobre episodios internos de la historia de la Universidad Nacional. Y una vez el rector de la universidad, Guillermo Páramo, me dijo: Lisandro, usted que conoce a García Márquez, ¿por qué no lo llama? Y como él fue un ilustre alumno, es un exalumno brillante y distinguido de la Universidad Nacional, Gabo estudió Derecho, hizo varios semestres de Derecho en los años 50 en la Nacional. ¿Usted por qué no intenta ganárselo para un programa de exalumnos de la Universidad Nacional, una entrevista donde él hable para este programa? Le dije: pues intentémoslo, a ver. Entonces lo llamé y le dije: mire, maestro, estoy haciendo tales y tales programas para la Universidad Nacional. Tú eres un exalumno brillante y distinguido y de mucho prestigio. ¿Tú aceptarías una entrevista para ese programa? Y él ahí mismo me dijo: yo te hago esa entrevista con mucho gusto, pero con una condición. Y yo: ¿cuál? Digo: que tú me aceptes la dirección de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Eso fue un guarapazo muy duro para mí, porque yo estaba bien organizado en Bogotá, un horizonte económico y laboral despejado, etcétera, y en todo caso irse a la dirección de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños era un proyecto atractivo en ese momento, económicamente garantizada también la estabilidad, etcétera, pero era una especie de rompimiento con mi país. Irme un poco a la aventura, unos 2, 3 años, etcétera. Pero yo en esa época, y supongo que todavía, yo era muy riguroso en lo que tiene que ver con los compromisos de carácter ético que asumía, y me parecía que si yo había sido un procubano de raca mandaca toda la vida, y alguien vinculado a Cuba tan orgánicamente como García Márquez, y yo mismo vinculado a Cuba tan afectivamente por muchos títulos, porque en Cuba hice una coproducción, había trabajado en cine, había trabajado en la escuela también, en la Escuela de Cine como profesor, etcétera. Fui cofundador con 20 cineastas más latinoamericanos de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Yo dije: pues tocó. Y asumí eso como una especie de misión extranjera, de legión extranjera, a cumplir un deber de carácter ético, académico, intelectual, en fin, incluso político, suponía yo. Y acepté la dirección de la escuela. La entrevista a Gabo nunca la alcancé a hacer porque eso fue tan traumatizante, todo ese proceso de que si me voy para Cuba o me quedo en Colombia, que yo me olvidé del objetivo original de la llamada, que era a Gabo para esa entrevista. Y allá me fui, allá estuve. Yo no aguanté sino 1 año y medio. El contrato era por 3 años, pero yo no aguanté sino 1 año y medio porque eso no era lo mío. Yo no tenía, y creo que sigo no teniendo la paciencia que dirigir e intentar orientar, porque los muchachos no se dejan orientar nunca y hacen bien además. Esa es su gracia. Yo nunca me dejé orientar tampoco de nadie. Yo me aburrí tremendamente siendo director de esa escuela. A los 3 meses ya quería renunciar. Pero fue en cumplimiento de que el compromiso era de mayor tiempo, que terminé quedándome 1 año y medio, pero no los 3 años, ni de fundas. Pero ahí estuve, fue una experiencia interesante. Bueno, Lisandro, más adelante seguiremos hablando un poco más sobre tu filmografía. También me interesaría conocer tus conceptos sobre el cine colombiano, sobre la televisión. Nosotros vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Le gustará creer esa valla. Pecó, Rafa, pecó. Es el día de su primera comunión, ninguna grosería. Pecó, Rafa. Ay, el ponqué. ¿Han comido ponqué? No, señora. Sí. ¿Cómo hace usted mi ponqué?
mucho, no puedo porque me salen granos y barros. Bueno, listo. Que no se dé cuenta la señora Inés. Más que un desaire a mi fiesta, interpreté aquello como un desdén por lo material. El hecho de que viera todo lo alimenticio como una grosería hacía de ella un ser sublime. Lo que no podía decirse de la mujer que estaba a su lado. Rafaelito, supongo que... No, gracias. Continuamos con Lisandro Duque, el realizador de Los Niños Invisibles, la película que ustedes estaban viendo anteriormente. Lisandro, hablemos de tus influencias. Bueno, ya habíamos hablado un poco como de cierta influencia literaria. Hablemos un poco de influencias cinematográficas, si las tienes y eres consciente de ellas. Lo curioso con las influencias es que en literatura o en cine, no sé, en todas partes, en todo tipo de actividad artística, es que hay unos autores que a uno le gustan mucho, como espectáculo, por su obra. Sin embargo, no sé hasta qué punto uno, cuando está trabajando en lo propio, se ha influido por esos autores que uno más admira. Si a mí me tocara escoger los autores cuya obra me gustaría que sirviera de reflejo a la mía, cuyas obras han sido ejemplares para mí como espectador, yo pensaría en autores como John Ford, el gran director de cine de vaqueros norteamericano. Pero yo sé que mis películas no me parecen a las de John Ford, a lo mejor porque yo no cuento historias de pistoleros. Creo que hay una inclinación natural, independientemente de la voluntad de los autores latinoamericanos en general, y es como a un relato del corte del neorrealismo italiano. Yo creo que si yo he visto las películas de Vittorio De Sica, de Rossellini, de toda esa fase tan rica de la cinematografía italiana con posterioridad a la guerra, las películas de la posguerra italiana hechas entre 1946 y 1952. Creo que si no hubiera ninguna de esas películas, mis películas de todas maneras se parecerían a las de Vittorio De Sica o a las de Rossellini. Quiero aclarar, se parecerían no, sino que parecerían como un reflejo, como algo influido por De Sica, Rossellini, Visconti, etcétera, todo el cine de esa década riquísima de la posguerra italiana. ¿Por qué? Porque de pronto nuestro país se puede parecer más a Italia que lo que nosotros nos imaginamos. Porque los relatos sobre ciertos grupos sociales afectados, vulnerables, etcétera, o unos antihéroes llenos de fracasos y de unas épicas cotidianas muy dolorosas e incluso llenas de mucha picardía también, porque ese tipo de temáticas que son muy usuales en nuestra cinematografía, o espero que al menos en la mía, se parecen mucho a esos personajes y recuerdan mucho ese cine, que creo que uno estaría influido por él aunque no lo hubiera visto jamás. Hitchcock, a mí me encantaría que mis películas parecieran influidas por Hitchcock. Incluso a veces he tenido la intención deliberada. En El Escarabajo hay una escena que yo dije, voy a hacer esta escena influido por Hitchcock. E hice una escena que puede que esté influida por Hitchcock, que parezca al público como influida por Hitchcock. Pero no, uno no hace relatos policíacos, thrillers urbanos, etcétera. Entonces es difícil lograr que el cine de uno se parezca a quien lo ha impactado tanto, pero de pronto no ha logrado influir lo suficientemente, porque son géneros distintos. Bueno, pasamos a un tema mucho más peliagudo, y es el cuento de la financiación. Tú llevas muchísimos años desarrollando de cortometrajes hasta largos, y me gustaría saber en tu caso cómo ha sido el cuento de la financiación, porque el cine colombiano definitivamente ha tenido como sus altas y sus bajas. ¿Cómo te ha afectado eso a ti? Ahora que dijiste que pasaba un tema muy peliagudo, estoy a punto de decir, eso es verdad. A ver,
Qué curioso. Yo te debo decir, yo siempre he detestado esa tendencia de algunos colegas del cine colombiano a tratar de mostrar que el oficio de cineasta en Colombia es un apostolado, es algo que se llama un exceso de abnegación y sacrificio. Yo detesto la abnegación y detesto el sacrificio, y los apostolados ni se diga, pero creo que hay un alto grado de razón en calificarnos de apóstoles y de esforzados ciudadanos a los cineastas colombianos. Desgraciadamente es así. Antes de la ley de cine es de 2003, de hace 4 años, hacer una película era un esfuerzo titánico en Colombia, porque los recursos, los premios, los auxilios que daba el Estado eran insuficientes y no lograban cubrir la totalidad del costo de una película. Sin embargo, lo paradójico para mí ha sido que cuando no había ley de cine, mis películas, después, a partir del momento en que empezaba a filmarlas y hasta el momento en que las terminaba, no transcurría mucho tiempo. Eran fluidos esos procesos desde el punto de vista financiero, y nunca una película empezada hace un año se demoró un año para poderla estrenar. La última que hice, ya dentro de la ley de cine, la filmé hace 4 años, aunque ya no me acuerdo si fue hace 4 o hace 3, pero la filmé hace mucho. La filmé hace 3 y he tenido problemas económicos para completar el resto de financiación que requiere, pero felizmente en este momento en que grabamos este programa, te quiero decir que la película ya despejó su horizonte, ya tiene fecha de estreno para noviembre de 2007, y entonces ya no tendré que parecer quejumbroso ante los televidentes ni ante ti, a causa de que de pronto esa película haya tenido muchos tropiezos económicos. Lo atribuyo a que es una película que de pronto le calculamos más los costos reales que pudiera tener, porque es una película más ambiciosa desde el punto de vista de la puesta en escena, del número de extras y de los esquemas de producción que se manejaron, más ambiciosa que cualquiera otra de las anteriores. Bueno, ahora me gustaría que nos contaras un poco sobre tus ideas en general sobre el cine. Entonces, la primera pregunta sobre el cine y la televisión. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué es para Lisandro Duque hacer buen cine? Yo sobre eso creo tener un concepto ya muy elaborado. Puestos de acuerdo en que el cine reclama abnegación y sacrificio, yo estoy dispuesto a sacrificarme y a ser abnegado, sino por un proyecto cinematográfico que, desde el punto de vista de mi intimidad personal y artística, me exprese y me realice plenamente. Yo no sería un profesional del cine, es más, creo que yo no soy un profesional del cine, en el sentido de que estaría dispuesto a vivir de hacer películas. No estoy dispuesto a vivir de hacer películas porque es un oficio muy duro, y por lo tanto no me interesa sacrificarme tanto por contar historias que a mí no me causen un impacto íntimo de carácter superior, que me exalten el ánimo. No me interesa ser un profesional del cine, y admiro a los que lo son, esos que hacen películas que no tienen nada que ver con su intimidad, con sus obsesiones más personales. Los admiro. De modo que yo no soy un profesional del cine. A mí me interesa es hacer un cine, hacer películas en donde yo exprese mi visión del mundo, mi forma de percibir a los personajes, el tipo de historias que a mí me seducen y emocionan, únicamente. Y siendo películas tan personales, ¿qué esperarías del público? ¿Qué efecto esperarías lograr en el público que las ve? Te debo decir lo siguiente, es que yo nunca digo, voy a hacer una película para el público, para tal tipo de público, para tal perfil de espectador, jamás. A mí, ¿qué me ocurre frente a eso? Y es también una
muy sincera y muy tranquila, muy reposada. Yo me concibo a mí mismo como público. La película tiene primero que todo que gustarme a mí como público, como persona. Y yo he notado que mis gustos no son excesivamente contrarios a los gustos del gran público. Entonces yo noto que mis películas logran una conexión con el gran público muy fluida, muy tranquila. A la gente le gustan mis películas, no voy a decir que a todo el mundo, obviamente, pero yo sí he notado que lo que pudiera ser una especie de público promedio se siente muy bien y me da conceptos muy entusiastas y se expresa, porque cuando uno está metido en la sala de un cine, mimetizado entre el público, viendo su propia película, uno logra sentir, es un rumor o de desagrado o de satisfacción. El público manifiesta cuando está junto en unas tandas de 400 a 500 personas. ¿Lo haces? ¿Vas de incógnito? Pero por supuesto. Además pago la boleta. Yo pago la boleta y paro la oreja a ver la gente que está comentando, la gente que acaba de salir de mi película, o que comenta la gente que la quiere ver, que ha escuchado. En ese sentido, soy muy fisgón y curioso. Y yo he notado que no es que yo, como escritor de guiones o como director de películas, haga películas, pues estoy pensando en un público campesino, estoy pensando en un público infantil. No, yo estoy pensando en mí. Y si a mí me gusta, yo puedo ser una suerte de promedio de gusto del espectador de ciertas características y perfiles sociales y culturales. De modo que, además me parece un poco sucio eso de ¿para qué target de público trabaja usted? O me molestan este tipo de personajes que suponen tener claridad sobre lo que le gusta a los pobres, lo que le gusta a las capas medias y lo que le gusta a los grupos adinerados. Eso me molesta. Eso de que voy a escribir una película para ricos, para pobres, para sectores intermedios, para estrato 4, etcétera. No, eso me parece de un profesionalismo bastante sospechoso, y me parece que implica una demasiado manipuladora. Bueno, Lisandro, vamos a nuestro último corte de comerciales y ya regresamos en este programa especial con el cineasta Lisandro Duque. ¿Les interesa leer el folleto, sí o no? Muéstralo a ver. Esto solo se puede leer de noche. Esto es para machos y no es mame. Y óigame muy bien, el que se meta en este experimento, jure y después se retire, se queda invisible para siempre. Lo único que les puedo adelantar es que hay que conseguir un gato, una gallina y un escapulario. Ah, no, si eso es para machos. Yo traigo el gato y la gallina y el escapulario si quiere. Por eso no hay problema. O yo traigo el gato por lo difícil. ¿Te compromete? Pues sí, yo sí. Venga pues y juramos a ver si son tan machos. Yo juro poner la gallina. Yo juro poner el gato. Y yo el escapulario. Juramos. Continuamos con Lisandro Duque, un cineasta colombiano, antropólogo de la Universidad Nacional, que se encontró con el cine y se quedó con él. Lisandro, hablemos sobre cine colombiano, sobre el cine colombiano actual. ¿Qué opinión tienes de él? Primero te voy a... Yo no me alcancé a graduar, a mí me expulsaron de la universidad cuando estaba en último semestre. Ajá, eso no lo sabía. O sea que yo no tengo título de antropólogo, ya, pero yo me lo apropié y me digo, sí, soy antropólogo, ¿y qué? ¿Cómo es el problema? Y todos mis amigos, mis colegas que estudiaron conmigo, me
Es decir, que sienten que yo aprendí bien lo que estudié, porque lo logran advertir en el contenido de mis películas. Me dicen, vos sos un etnógrafo natural, y definitivamente te fue muy útil todo lo que estudiamos, porque eso se siente en las películas, y puede que haya sido producto de la influencia académica que esos estudios me significaron. ¿Me preguntabas qué? Sobre el cine colombiano. Claro, yo veo cine colombiano, me gusta. Siento mucha curiosidad de ver películas colombianas. Algunas me han ido sin verlas, porque cuando voy ya salieron de cartelera, etcétera. Pero siempre procuro ponerme al día. Lo que pasa es que hoy en día está difícil estar al día con el cine colombiano, porque ya hay muchas películas. Se están haciendo 8 o 10 películas por año, estrenando, y no logra uno dar abasto con tantas, pero mi curiosidad sigue intacta, y he visto muchas, y seguiré haciéndolo. ¿Y tienes una buena opinión del cine que se está haciendo? Sí, por supuesto. Me parece que se está viviendo un proceso muy interesante. Hay un ingreso de nuevos cineastas jóvenes al oficio. Ellos aportan una forma distinta de narrar, que creo que es muy importante. Cada generación, cada generación de cineastas recrea un espíritu de época y tiene una visión del mundo distinta, a veces disímil, con respecto a la de la generación que la precede y la que lo procede, la que viene después. Y esos contrastes son muy interesantes, y ahora por fin se están logrando poner en evidencia en la pantalla. Hay muchachos de 28 años que para mí son muchachos que están haciendo películas y largos metrajes ambiciosos que tienen un gancho y logran impactar al público de una manera muy afortunada y exitosa, con muchos espectadores que compran la boleta. Hay una generación intermedia también, hay una generación más pipiola, más sardina todavía, hace sus incursiones iniciales en cortometrajes, con videos, etcétera, y estamos un grupo de catanos que supuestamente somos más experimentados, lo cual no es cierto. De pronto seremos más experimentados en la vida, pero no en el lenguaje, porque en Colombia no hay un solo cineasta que tenga una enorme filmografía, para nada. Bueno, finalmente tú también hiciste televisión, así que me gustaría conocer tu opinión sobre la televisión actual, sobre todo sobre la televisión colombiana. La televisión colombiana tiene unos momentos muy afortunados. Yo considero que uno de los momentos más felices de la televisión colombiana fue cuando a mediados de los 70 directores como Pepe Sánchez, como Carlos Duplat, comenzaron a llevar a la pantalla unas obras inspiradas en relatos artística latinoamericana. Y cuando además se comenzó a explorar el temperamento y la idiosincrasia de las gentes de la provincia y de las regiones colombianas. Se salió de ese amaneramiento televisivo, telenovelesco, muy amexicanado, que hacía que los personajes se expresaran de una manera muy almidonada, afectada, harta, casi radionovelesca. ¿No? Pepe Sánchez, Duplat, David Stivel hicieron una televisión muy coloquial. Pero después vino un momento también muy interesante en donde directores como Carlos Mayolo, por ejemplo, que ya aprovecho aquí para aludir a Carlos porque fui un hincha, un admirador de Carlos, un hombre con instinto natural hacia la imagen y con una profunda gracia. Cuando Mayolo hizo para RCN Televisión Azúcar, creo que es un punto de partición muy interesante dentro de la televisión colombiana. En ese momento hice yo La Vorágine, hice María. María es una adaptación de García Márquez. La Vorágine la escribí yo mismo y la dirigí. Muchos más directores y yo en este momento podría ser un poco injusto olvidándolos o no citándolos, pero es que son tantos que no puedo ocupar el tiempo en eso. Estaba hablando como de fenómenos. Pero en este momento la televisión colombiana, al menos los 5 años primeros del siglo XX, fueron muy calamitosos.
porque los grandes canales privados entraron en fusión con empresas norteamericanas, cubanoamericanas, mexicanas, de Atlanta, cosas de esas como Telemundo y Univisión, y hubo un perrateo generalizado del relato televisivo, del culebrón, y empezó la desnaturalización de los personajes, empezó a haber unos castings y unos elencos muy híbridos, con un actor mexicano que se las daba de colombiano, una actriz puertorriqueña, una colombiana, una peruana, etcétera, un argentino. Aquello se volvió un caos, y eso todavía sigue pesando mucho, ese tipo de producción tan desarraigada y carente de autenticidad, y de las que es un paradigma absoluta y felizmente el Zorro, por ejemplo, que está pasando Caracol Televisión. Yo estoy feliz con el fracaso del Zorro, porque yo no puedo creer que ese sea un modelo de televisión que tenga ningún tipo de dignidad. En cambio veo que otra cadena está volviendo por los fueros del relato que engrandeció a la televisión colombiana y le dio prestigio al dramatizado colombiano en el exterior. Betty la Fea, Café, ese tipo de telenovela que intentaba y lograba una exploración del temperamento y la idiosincrasia de la colombianidad. Cualquier cosa que sea la palabra, pero que hemos decidido provisionalmente aceptar, que se llama la colombianidad. Esos son experimentos muy dignos, y ahora RCN se da cuenta de que hay que volver por los fueros y rescatar esa modalidad de narración, y está teniendo mucho éxito y mucho reconocimiento del público. Bueno, ya para finalizar, Lisandro, me gustaría que le hicieras una invitación a todos nuestros televidentes para que vean tu película que próximamente estarás estrenando, del conflicto. ¿A cuál cámara miro para a esa, llamarlos? Sí. Bueno, yo espero que los caleños, los vallecaucanos, todos los televidentes del Telepacífico, cuando mi película se estrene aquí en Cali, en el Valle del Cauca, en Boga, en toda parte, etcétera, la vayan a ver. Se llama Los del Conflicto. La fecha que está previsto de estreno de Los Actores del Conflicto es en noviembre, y es una película de aventuras en medio del conflicto armado que vive Colombia. Tiene que ver con paracos, con guerrilleros, con ejércitos, etcétera, y de tres mismos bogotanos que se involucran en una aventura bastante peligrosa, intentan cometer una osadía ilegal, ilegítima, etcétera, y se enredan en lo que es la convivencia con los actores del conflicto armado en Colombia. El eslogan de la película creo que es el que le queda bien. En los actores del conflicto peligra la vida del artista. Bueno, Lisandro, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Videonautas, por haber compartido tu historia, tus conocimientos, toda tu experiencia con todos los televidentes. Te agradezco a ti, Maldita, muy gentil. Bueno, y ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado también. No se olviden escribirnos videonautas@telepacifico.com, todas sus dudas, sus comentarios, sus inquietudes. Nos vemos la próxima semana. Chao.